Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de películas, series de televisión, puede ser de cómic, de novela o incluso de videojuego, y hacemos una biografía ficticia, una cronología, como si hubiera vivido en la realidad, como si hubiera sido un personaje de carne y hueso. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Cruella de Vil. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Cruella de Vil es un personaje de ficción y la principal villana en la novela de Dodie Smith, 101 Dalmatians, o sea, 101 Dálmatas, y en las adaptaciones cinematográficas y de televisión 101 Dálmatas y 101 Dálmatas y Cruella de Walt Disney Pictures. Es famosa entre los villanos más malvados de la literatura y del cine por su obsesión para hacer abrigos de pieles con animales. Aunque el personaje básicamente es el mismo a lo largo de las películas, sus caracterizaciones varían un poco su historia. Bien, en todas sus versiones, Cruella de Vil es una mujer obsesionada con los abrigos de piel. Tiene la mitad izquierda de su cabello blanco y la mitad derecha de color negro, y siempre intenta secuestrar a unos dálmatas cachorros para quitarles la piel, usando a sus dos sirvientes, dos ladrones llamados Horacio y Gaspar, que la van a ayudar. En algunas películas, como las de acción real, también aparece como la dueña, directora, empresaria y propietaria de una fábrica de abrigos de piel, donde Anita es diseñadora. A veces entre los diseñadores que trabajan en la fábrica está Roger, que está enamorado de ella. En la película con personajes reales se revela que la obsesión de Cruella por la piel de animales jóvenes se debe a que cuando envejecen los animales su piel se vuelve gruesa y no se vende tan bien como las pieles suaves y delgadas. La primera versión animada de Disney que apareció fue la de 1961. Bien, en la segunda película, en 101 Dálmatas 2, una rechazada Cruella de Vil llega a un museo donde conoce a un artista llamado Lars, que pinta cuadros con manchas. Cruella no está muy convencida con sus obras de arte, así que paga la fianza de la cárcel de Horacio y Gaspar, quienes fueron arrestados después de la primera película para que secuestren otra vez a los cachorros. Entonces Cruella de Vil le pide al pintor que haga un cuadro con sus pieles, pero él no está dispuesto a hacerle daño a los perritos. Cruella de Vil lo amarra y cuando está a punto de lograr su objetivo cae al río Támesis y es llevada a un manicomio. Bien, después la historia continúa en 101 Dálmatas de vacaciones. Aquí sale por completo del cuadro común de las dálmatas. También aparecen Roger y Anita en su nueva granja, pero esta versión es mucho más americanizada y sucede en los Estados Unidos. Anita trabaja como diseñadora para Cruella de Vil y al principio, cuando se da cuenta que dándole vacaciones a Anita llegará con ideas nuevas, Cruella de Vil toma parte en las vacaciones familiares, entrometiéndose en todo, llegándoles a llamar vacaciones de trabajo, que fueron consideradas como segunda luna de miel. Planea su propio itinerario a la vez que se pelea con Roger. En un punto trata de apoderarse de la granja de los Dursley cuando se entera que no están legalmente casados, tratando de tener su fecha legal dividiéndoles en un pleito. Cuando finalmente Roger se encuentra con Anita y van a casarse, Cruella de Vil termina siendo su madrina. Esta simpaticísima comedia la protagonizan tres lindos cachorros, Catpit, Rolly y Lucky, así como una gallina de la granja Dursley llamada Spot, con las voces de Nancy Mackenzie, Arturo Mercado, Raúl Aldana y Kalimba Marichal, entre otros. Bien, luego la historia varía un poco también si nos vamos a las películas de acción real. La primera sería 101 Dálmatas más vivos que nunca. En la nueva versión de acción viva de 1996 de la película animada y su secuela 102 Dálmatas, Cruella de Vil fue interpretada y representada por la actriz Glenn Close.
La película reinventa de nuevo a Cruella de Vil, esta vez como la jefa, dueña, empresaria y directora y propietaria de una casa de costura, la Casa de Vil, que se especializó en la costura de trajes, vestidos y abrigos de piel. Las caracterizaciones del personaje fueron similares a la animada, pero ahora como jefe y protagonista de la moda, su fortuna asciende a 8 millones de libras. En la primera película usa pieles y trajes hechos a medida, fuma exorbitantemente y usa un lujoso e imponente coche. Tiene peinados extravagantes de pelos parados que reflejan su personalidad, y su único amor son las pieles. Tiene empleados a los que les paga por hacer sus caprichos ilegales, como pasó con el taxidermista L. Skinner, quien, contratado por Cruella, mató a un tigre siberiano del zoológico de Londres para hacerle un abrigo de piel a su jefa. Y desde luego Horacio y Gaspar también fueron contratados para robarse a los dálmatas, pero como consecuencia todos terminarán en la cárcel. En la secuela, su historia continúa. En 102 Dálmatas, Cruella, la ya ex diseñadora de ropa en la cárcel, recibe tratamiento por el psiquiatra Dr. Pavlov, quien ofrece la libertad garantizada de Cruella bajo una terapia de control de su propio comportamiento. El juez decide liberarla poniéndola en libertad condicional, diciéndole que si vuelve a robar un perro, toda su fortuna sería para los refugios canina. Cruella pasó de diseñadora de ropa a presa y a filántropa, ya que con su estado de bondad dedicaba grandes sumas de dinero a los perros. Chloe Simon, la supervisora judicial, sospecha que Cruella no cambiará y tuvo razón. La campana en el Big Ben tuvo un efecto extraño que afectó a las ondas cerebrales de Cruella y con eso revirtió el efecto de la terapia del comportamiento. Se volvió tan mala como antes y vuelve a amar las pieles. Con Le Pelt, un francés importante en el ámbito de diseño de moda, se involucra en un crimen para convertir sus sueños de hacer su abrigo de dálmata, y al final de la película es apresada y llevada a la cárcel nuevamente. Tendríamos en Once Upon a Time, en la serie de televisión, Cruella de Vil, también conocida como Cruella Feinberg, que aparece en el episodio 11 de la cuarta temporada y es interpretada por Victoria Smartfield. Aquí se revela que Cruella tiene una infancia traumática por culpa de su madre Madeleine, la cual no la deja salir de casa y utiliza para ello unos dálmatas entrenados por ella. Conoce al autor del libro de cuentos, Isaac, el cual se enamora de ella. Este le cuenta que es capaz de convertir en realidad todo lo que escribe. Después de sugerirle a Cruella huir con él, ella admite tener miedo de su madre, por lo que Isaac le da la capacidad de manipular a los animales. Antes de irse, Cruella insiste en enfrentarse a su madre por última vez, por lo que Isaac le da las llaves de su coche y le promete esperar en el hotel. Pero en algún momento Cruella roba su pluma y vuelve a casa, donde obliga a los perros a matar a Madeleine. Más tarde ella asesina a los animales y hace un abrigo de piel con ellos, colocándoselo cuando Isaac llega a casa. Al darse cuenta de que Cruella lo había utilizado, Isaac recupera su pluma y pelea con Cruella por el bote de tinta, pero se derrama accidentalmente sobre ella y provoca que su cabello se vuelva blanco y negro, además de cambiar otros rasgos de su apariencia. Intenta dispararle, pero es incapaz de hacerlo, ya que Isaac había escrito que ella nunca podría quitarle la vida a otra persona de nuevo. Años más tarde recibe una invitación misteriosa a la Fortaleza Prohibida, donde lleva 2 perros, los cuales estaban bajo el efecto de la magia de Cruella para que reaccionaran ante la presencia de desconocidos. En este caso, Maléfica y Úrsula. Cruella y Úrsula asumen que Maléfica les había llamado, pero Rumpelstiltskin se revela como el autor de dicho acto. Él les pide ayuda al trío para recuperar una maldición que les daría sus finales felices. Sin embargo, este las traiciona. Cuando la maldición se rompe, regresa Storybrooke con Rumpelstiltskin y Úrsula. Finalmente, Emma Swan la mata lanzándola por un acantilado. Después de un tiempo, vuelve a aparecer en la 5ª temporada como la nueva alcalde de la ciudad idéntica a Storybrooke en el inframundo. Lo último que se ha hecho se llama Calle Dálmatas 101 y no ha aparecido mucho durante la primera temporada, pero durante la trama aparece un adolescente llamado Hunter y que se revela como sobrino nieto de Cruella y que puede entender el idioma canino. Por orden de ella, Hunter averigua todo acerca de la nueva familia de dálmatas y luego capturarlos y entregárselos ante ella misma.
hace un viaje en barco de solo de ida, pero su plan falla y él termina en ese viaje. Después de 6 meses, Hunter regresa por venganza y trata de cumplir lo encomendado por la fuerza, mientras se le revela que tuvo los rasgos psicológicos típicos de perro. Al final de la primera temporada aparece la mismísima Cruella delgada, con falta de fuerza y músculo, y con un peinado corto, algo desordenado y una abstracta mezcla de los colores blanco y negro, mientras porta una especie de perfume que la mantiene joven y que puede dejar inconsciente a cualquier perro. Los personajes recurrentes, digamos, que aparecen en todas las películas, series, son Gaspar, que es el jefe de los dos hermanos, de Gaspar y Horacio, los dos ladrones. Es alto y delgado y es el que tiene las ideas, aunque no muy buenas. Es tan malvado como su jefa, pero muy torpe. Y Horacio, el hermano menor de Gaspar, es bajito, muy gordo y muy bobo, aunque siempre sabe lo que hacen los cachorros. Gaspar nunca le deja pensar. Y tendríamos finalmente a Alonso, que es el mayordomo de Cruella de Vil y tiene a su servicio en su casa y que está a su servicio en su casa y en su oficina. Solo apareció en la película de actores de vida real en 1996 y con rol más notorio en su secuela 102 Dálmatas. A pesar de que disfruta de ser leal a su patrona y a su jefa, también es notorio su buen corazón y sus deseos por ayuda. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.